esta es una forma, digamos, de resistencia y de divulgación y de crecimiento del movimiento que es muy importante. Enrique Peña Nieto tiene a Televisa, pero nosotros nos tenemos a nosotros. Nosotros tenemos un montón de información y nosotros lo que buscamos es transmitir información de manera directa, y esto pues la verdad sí establece una diferencia enorme en relación al tipo de comunicación que podemos tener. Yo estoy convencido de que los círculos de estudio son la semilla de lo que va a ser el verdadero movimiento de resistencia aquí en México. De los círculos de estudio han salido un montón de cuadros que revisaron las actas, que revisaron lo que pasó en las elecciones pasadas, y yo sí creo que son un núcleo de esperanza ciudadana muy importante, y la verdad la labor que han hecho Toño, Rosy, todos, es fantástica, ¿no? Es una labor padrísima. Y bueno, yo de lo que les vengo a hablar es, ahora sí que me apena decirles esto, pero les vengo otra vez a dar puras malas noticias. Ya es como mi costumbre venir a darles puras malas noticias. Primero, quiero hacer una revisión de lo que pasó en las elecciones pasadas. Mucha gente está así como azotada, que dice, no, qué mala onda, la gente finalmente sí votó por el PRI, etc. Sí, efectivamente hubo mucha gente que votó por el PRI, pero ante lo que estamos es ante un fenómeno antidemocrático extraordinario, así muy muy fuerte, muy sólido. Estamos enfrentándonos a una estructura de poder antidemocrática que es sumamente poderosa. Primero, todo país tiene su propia cultura democrática, es decir, cada país tiene sus formas de hacer elección. Estados Unidos, por ejemplo, presume de ser un país sumamente democrático. Es un país sumamente antidemocrático, no sé si ustedes lo sepan, pero en Estados Unidos ni siquiera hay voto directo. Tú no votas, tu voto no cuenta lo mismo si votas en Nueva York, que si votas en New Hampshire, que si votas en Texas. Y eso tiene que ver con lo que es la democracia. La democracia es en principio un sistema muy justo. Es un sistema que se supone que le da el poder al pueblo. El término democracia viene de los vocablos griegos demos y kratos, que significa poder del pueblo. Y claro, los griegos inventan la democracia y se sienten muy acá porque inventan un régimen muy justo, etcétera. Pero lo que no suelen decirnos es que en la Grecia antigua, al lado de un régimen de la democracia, había un montón de esclavos y esos no votaban. Es decir, la democracia era solamente reservada a un sector de la población. Y había esclavos y esos se fregaban. Cuando se populariza la idea de la democracia, cuando después de la Revolución Francesa se vuelve, digamos, como moneda corriente hablar de democracia, pues sigue habiendo una democracia muy selectiva. No todo el mundo vota. Los Estados Unidos, que nacen como un régimen democrático, etcétera, etcétera, pues tenemos que todos los que firman la independencia de Estados Unidos eran dueños de esclavos, y sus esclavos pues no votaban. Y durante muchos años, durante siglos, hubo restricciones muy claras a la democracia. No cualquiera podía votar, no cualquiera tenía derecho al voto. Tenían derecho al voto únicamente ciertas gentes que cumplían con ciertos requisitos de educación y de ingresos. Y el derecho a que todo el mundo pueda votar se llama sufragio universal, y es algo que ha costado sangre arrebatárselo a los más ricos. Se supone que en México hay sufragio universal, pero ¿saben hasta cuándo votaron las mujeres en México? Se les dio el derecho al voto hasta el 1954, y la primera elección en la que votan es 1956. Digo, perdón, ahí hay un problema. Y no solo eso, sino que una cosa es que tengamos el derecho al voto formalmente establecido en la Constitución, y otra cosa es que nos lo den. Nosotros vivimos en un país que tiene una cultura de fraudes electorales ininterrumpida. En la primera elección que se hizo en este país ya hubo fraude.
Y luego, en el periodo que va de 1820, 21, cuando se conquista la independencia, a 1867, pues prácticamente no hubo elecciones. Es decir, sí hubo algunas elecciones, pero todas eran elecciones que estaban muy amañadas, y la transición de regímenes se daba básicamente a partir de golpes de mano, de golpes de estado, de cuartelazos, etcétera, y las elecciones ni la rifaban. Y el pleito que había entre los bandos, entre los partidos, era fuertísimo. Era un pleito entre dos partidos, los liberales y los conservadores, que no se podían ni ver. Tan fuerte era el pleito que acabó en una guerra civil enorme, terrible, que fue la guerra de 3 años, y esta guerra la ganan los liberales, y los conservadores, no contentos con haber perdido, se van a Europa y traen a los franceses y meten al país en una guerra, en una conflagración internacional. Y no es sino hasta que se fusila Maximiliano, en 1867, que empieza a haber elecciones de manera regular en este país. En este país hay elecciones regulares desde 1867. Pero quiero decirles una cosa, que sean elecciones regulares no quiere decir que sean elecciones limpias. En México somos los campeones históricos de los chanchullos electorales. A Juárez ya lo acusaba la oposición, que la encabezaba Porfirio Díaz, de palomear candidatos, de comprar votos y conciencias, de comprar plumas, etcétera. Bueno, Porfirio Díaz se levanta contra Juárez al grito de no reelección y hace exactamente lo mismo que Juárez. Y Porfirio Díaz se hace reelegir 7 veces en la presidencia, en elecciones totalmente amañadas, y contra el porfiriato, contra esta antidemocracia, contra esta dictadura porfiriana, se levanta en armas un grupo de mexicanos encabezados por Madero en 1910 al grito de sufragio efectivo, no reelección. ¿Y qué creen que pasa? De ese grupo, de ese movimiento deriva en una revolución, y de la Revolución Mexicana surge un partido que sigue haciendo fraudes. Es una cosa increíble. Y si nosotros hacemos la historia del PRI, nos vamos a dar cuenta de cosas bien interesantes. Primero, el PRI se funda en la postrevolución, después de la Revolución Mexicana, cuando el país está dividido en un montón de grupitos de poder, hay caciques de todas partes, en todos lados, hay más de 200 agrupaciones políticas en todo el país. Entonces a Plutarco Elías Calles se le ocurre la genial idea de concentrarlos a todos en un solo partido que él preside. Y fíjense, hay una cosa que es bien interesante, el modelo de partido que establece entonces Plutarco Elías Calles es un modelo que está calcado de los grandes partidos de Estado de la década de 1920. ¿Y cuáles son esos partidos? Pues son el Partido Comunista de la Unión Soviética y son los partidos fascistas italianos y alemanes. Entonces el PRI está fundado en estas lógicas de partido de estados que son muy verticales, muy autoritarios, que concentran el poder y que realmente no permiten que florezca la democracia. El PRI, a lo largo de la historia, ha logrado, digamos, acuñar una serie de figuras que son totalmente antidemocráticas, como la figura del tapado. Es decir, todos sabemos lo que era el tapado. El tapado era un personaje, es decir, fíjense, se supone que vivíamos en una democracia, que iba a haber elecciones. Hoy en día, cuando hay una elección, de lo que se trata es de publicitar al candidato antes de que empiecen las elecciones, para que todo el mundo lo conozca y vote por él. Lo que hacía el PRI era esconderlo, porque si no lo escondía se lo podían quemar. Y ese señor no venía de abajo, sino que era designado desde los poderes fácticos. Y había una estructura muy clara. Los presidentes municipales los ponía el gobernador, a los gobernadores los ponía el presidente, así, y a los diputados los ponía el presidente, etcétera, ¿no? Y la figura del tapado era tan increíble que si tú ponías, y la maquinaria electoral era tan fuerte, que si tú ponías un perro y lo nombrabas candidato del PRI, el perro ganaba. Era una cosa fuertísima. Estaba muy estructurado. El que fuera ganaba. Y se dieron casos que son increíbles. Hay un caso muy viejo de un tipo que profana un lugar sagrado en su pueblo, pero el PRI lo nombra candidato a pesar de eso y gana, siendo que la gente no lo quiere. Hizo lo peor que le podía hacer al pueblo. Bueno, ese señor ganó la elección. Entonces, estamos ante una estructura
electoral, una estructura de poder que usa una maquinaria electoral muy eficaz. Y es una maquinaria electoral que echa a andar todo. Echa a andar, es una maquinaria en la que participan desde el presidente hasta los líderes de sindicatos, desde los jueces de la Suprema Corte hasta los ministerios públicos. Es una cosa increíble. Sabemos que estas estructuras existían. Lo sabemos porque ya lo han declarado. Hace unos años en Univisión un tipo cuenta cómo él operaba las elecciones en Puebla. Y lo que cuenta era fantástico. Dice, nos juntábamos, se concentraban las actas en una casa electoral, y el ejército resguardaba las actas. Y la gente estaba muy contenta y muy tranquila pensando que el ejército estaba resguardando las actas para que nadie las fuera a alterar. Si lo que no sabía la gente es que ahí estábamos nosotros alterando las actas. El tipo lo cuenta, sí, y teníamos actuarios, y teníamos contadores, y teníamos calígrafos, y hacíamos lo que queríamos con las actas. Y efectivamente tuvimos en la historia de México elecciones increíbles. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, en Ocosingo, un año antes del estallido zapatista, el PRI ganó con 97% de la votación. Ahora, el colmo es la elección de José López Portillo, ¿no?, para presidente de la República, en la que José López Portillo, ¿saben con cuánto gana? Gana con el 100% de los votos. Faltaba más. Es decir, no hubo nadie que votara contra él. A nadie se le ocurrió votar contra López Portillo. Es una cosa increíble. Entonces, el PRI estaba acostumbrado a funcionar así. Y el PRI, en tiempos de Salinas, logró hacer una serie de cosas que eran fantásticas. En tiempos de Salinas lo que tenemos es que el PRI cambia. Toda la base social del PRI, que estaba, el pacto en el que estaba basado el PRI, que era la Constitución del 17, le estorba a Salinas para implantar su proyecto económico. Él trae un proyecto distinto, que es el proyecto de libre comercio, y ese proyecto a ese proyecto le estorban toda una serie de articulados que hay en la Constitución. Entonces los cambia sin ningún problema, porque está en el PRI. Pero no solo eso, los cambia y organiza un sistema, digamos, de apoyo social, todo lo que fue el proyecto de solidaridad, etcétera, 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 que lo que hacía era intercambiarle a la gente a la que él fregaba con sus proyectos económicos, le sacaba el voto a cambio de bultos de cemento, de licuadoras, de lavadoras, de lo que fuera. Esto, si ustedes se fijan, consiste en lo que hace es que hace de las elecciones un negocio muy lucrativo. Tú saqueas a la gente durante 6 años, les quitas todo, te haces muy rico, acumulas lana y entonces les das una pizcachita cuando tienen que votar y como ya están hambreados, pues votan por ti. Esta es la lógica con la que se manejó Salinas. Y quiero decirles una cosa, Salinas es Peña Nieto, ¿eh? Detrás de Peña Nieto está Salinas, no les quepa la menor duda. Ese es el proyecto que piensan implantar hoy en día en estas elecciones. Para allá van. El caso es que hubo conflictos con Salinas, hubo un momento en el que ya no se sostenía el régimen. Y Salinas entró en conflicto incluso con su sucesor, que fue Ernesto Zedillo. Tan entra en conflicto que Zedillo mete a la cárcel al hermano de Salinas. Y Zedillo, cuando va a acabar su sexenio, mi impresión es que decide dar la transición, hacer una transición y entregarle el poder a la oposición, entre otras cosas, porque la situación es ya insostenible, y entre otras cosas porque él sabe que si le deja el poder al PRI, va a regresar Salinas y se lo va a echar, le va a hacer la vida imposible. Y entonces Zedillo le deja el poder a la oposición y llega el PAN. ¿Y qué hace el PRI en tiempos del PAN? Pues increíble, porque hace fraude electoral con el PAN. El PRI lleva el fraude electoral en el código genético. No puede no hacer fraude. Entonces, hasta cuando ha perdido las elecciones, el PRI ha hecho fraude. En la elección del 2000, cuando gana Fox, nosotros sabemos que el PRI hizo fraude. Está el caso del Pemex Gate, están una serie de operativos que se hicieron con gobernadores locales, etcétera. Y Fox también hizo fraude. Está el caso de los amigos de Fox, que está muy documentado, en fin. Cuando termina el sexenio de Fox, el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección. Esto es en 2006. El candidato fuerte es Andrés Manuel. ¿Y qué hace el PRI?
hace fraude para apoyar al PAN. Entonces, hay un estudio que hace Héctor Díaz Polanco, a quien ustedes han de haber visto ya en varias ocasiones, que es fantástico, que cuenta cómo en el 2006 el PRI, es decir, el PAN no le quita votos a la izquierda. Calderón junta su margen de 0.56%, quitándole votos al PRI con el acuerdo del PRI. Es una cosa increíble. Entonces, lo que ocurre después, lo que ocurrió en estas elecciones, es una consecuencia de todo esto. Hay una cosa que es clara en todos estos procesos, y es que el PRI, cuando pierde el poder, se concentra en los estados, en los grupos regionales, y hay un momento en el que va perdiendo estados, y el PRI se está desmoronando. Cuando el PRI pierde la presidencia, muchos pensamos que el PRI se iba a acabar desmoronando, y así empieza a ocurrir, se empieza a desmoronar. Hay pleitos internos, no sé si ustedes recuerdan lo que pasa en la elección de 2006, que se presenta Madrazo de candidato y se presentan otros 6 candidatos del PRI y organizan una cosa que se llama el TUCOM, que se llama Todos Unidos contra Madrazo. Eso era el caos, un pleitazo terrible, y eso acaba hundiendo a Madrazo. Se reorganiza el PRI a partir de que regresa Salinas a México, sueltan a su hermano, Fox lo suelta, regresa Salinas a México y él es el que empieza a reestructurar al PRI. Y es claro que ellos dan por perdida la elección de 2006, pero buscan ganar desde el 2005 la elección del 2012. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de varias formas. Lo primero que hacen es que escogen el candidato. ¿Y cómo lo escogen? Pues de una manera muy pragmática. De todos los, es decir, era claro que los que tenían posibilidades de aspirar a la presidencia en aquel momento eran aquellos que estaban metidos en gobernaturas, pues que eran los que aspiraron en tiempos en el 2006. Entonces, de todos estos gobernadores hay uno que tiene una ventaja muy especial porque es nombrado en el 2005, que es el gobernador del Estado de México. Entonces deciden que él va a ser el candidato. El señor quiere ser presidente, el señor llega en 2005, tiene un estado que es muy importante, viene del grupo Atlacomulco, entonces deciden apoyarlo y se cohesionan alrededor de Enrique Peña Nieto, el candidato a gobernador del Estado de México. Y yo les voy a decir una cosa, ellos querían ganar por la limpia. Por la limpia y no, porque hay una cosa que está clara, hacen toda una serie de negocios con Televisa, es decir, el gobierno del Estado de México le compra a Televisa espacio, tiempo, etcétera, y esto está muy documentado por el periódico británico de The Guardian, que supuestamente ya hizo un acuerdo con Televisa y dice, bueno, lamento que se haya malinterpretado lo que dijimos, pero The Guardian nunca desmiente su información, y además nosotros todo eso lo vimos en la televisión, todos vimos cómo operan esas elecciones. Entonces, le metieron una fortuna a las televisoras para apoyar a Enrique Peña Nieto. Y Peña Nieto además ahí iba. Y es curioso porque se dio el caso de que Peña Nieto hizo una pésima gestión como gobernador, pero pues salía muy guapo en las telenovelas, en la tele, y hasta le pusieron una novia doc que venía de las telenovelas. Hicieron una cosa increíble con Peña Nieto. Y entonces, la verdad es que Peña Nieto iba bien. El PRI además organizó una elección, es decir, hizo una estrategia a largo plazo. Es decir, no tenían la presidencia. Tenían 7 gobernaturas cuando empieza el 2006. Pero sí hacen una estrategia para ir ganando gobernatura en gobernatura. Y ya para 2012, para 2011, el PRI tiene ganadas 20 gobernaturas. Es decir, es una estrategia muy clara. Van ganando gobernaturas. Entonces, el PRI lo que hace no es una elección de estado, no la puede hacer porque no tiene la presidencia, pero hace una elección de 20 estados, hace una elección de estados. Y en esos estados el PRI echa a andar la maquinaria del estado para que la gente vote masivamente por el candidato priista. Y ocurre que al principio de la campaña electoral, Peña Nieto parecía absolutamente imbatible. Yo les recuerdo que Peña Nieto, según las encuestas, tenía entre el 50 y el 54% de la intención del voto. Es decir, el señor ya había ganado la elección. Él ya era suya la presidencia. Entonces pasó algo.
¿Saben qué pasó? Que Peña Nieto abrió la boca y que lo escuchamos y que lo oímos decir burradas y decir cosas terribles. Y la gente se movilizó y hubo una reacción en contra. Y hay dos momentos que son claves en este proceso, que son, primero, cuando habla en la Feria del Libro de Guadalajara, y segundo, cuando va a la Ibero. Yo quiero contarles que yo fui a la Feria del Libro de Guadalajara un día antes de que fuera Peña Nieto, e hicimos un chiste en la presentación, dijimos que Peña Nieto iba a presentar un libro que ni siquiera había leído, que no nada más no había escrito, sino que no lo había leído. Bueno, nos mató el chiste al día siguiente Peña Nieto porque mostró que no solamente no lo había leído, sino que no sabía leer. Es una cosa increíble lo que hizo este cuate. Pero al lado de esto echaron a andar un operativo que era bien interesante, que era el operativo de las encuestas. Todos lo vimos. Había encuestas diarias en varios medios, y además nos las publicitaban todo el tiempo y nos bombardeaban con todas estas encuestas. Y era claro que el señor tenía todas las de ganar. Y además las encuestas arrojaban datos increíbles porque sufría reveses terribles y no se reflejaban en las encuestas, ¿no? Parecía un candidato de acero. Hasta que salieron unas encuestas, se pasó lo del Ibero y luego usaron unas encuestas. La encuesta de María de las Heras en Reforma y la encuesta de Verumen, que dicen, ¿saben que hay un empate técnico entre Obrador y Peña Nieto? Con el agravante de que Peña Nieto va para abajo y Obrador va para arriba. Y todos dijeron, todos descalificaron esas dos encuestas y dijeron que las buenas eran las suyas, que esas se salían de rango. Y al final de cuentas, los resultados nos arrojan que las encuestas que estaban bien eran las que supuestamente se salían de rango. Yo le pregunté a un amigo actuario, ¿qué posibilidades hay de que 9 casas encuestadoras arrojen los mismos resultados durante 6 meses, siendo que son resultados equivocados? ¿Saben las posibilidades que es? De 1 en billones. Eso no puede pasar, al menos que estén compradas y copeteadas, que eso es lo que pasó. Ya después, cuando vimos los resultados de las elecciones, dijimos, bueno, está claro que estas son encuestas que están compradas y que hubo un operativo muy sofisticado para comprar encuestas para impulsar a Peña Nieto. Pero aún con esas encuestas, Peña Nieto estaba asustado y lo veíamos hasta en las fotos. Y no solo eso, sino que empezamos a ver un cambio de actitud en el PRI, que al principio estaban muy contentos y muy tranquilos y hasta trataban con condescendencia a Andrés Manuel, elogiaban su honestidad y de repente se empezaron a angustiar, se empezaron a preocupar, empezaron a echarle otra vez una campaña de difamación en contra y salieron otros videoescándalos y lo que empezamos a ver todos es un operativo de compra de votos en serio. A ver, yo les voy a hacer una pregunta muy simple, una encuesta muy corta. Levanten la mano todos aquellos que fueron encuestados durante las elecciones del 2012. Los que fueron encuestados. ¿Nadie? Bueno, levanten la mano todos aquellos que tienen testimonios directos o indirectos de compra de voto. Pues ahí está. Y déjenme decirles, esta encuesta la hemos hecho en el ITAM y sale igualito. Casi nadie fue encuestado y casi todo el mundo fue testigo de operativos de compra de votos. Fue una operación particularmente sucia. Y quiero decirles cómo fue, porque hay unos cuates que dicen, no, es que la gente, ¿cómo votó? Bueno, sí, mucha gente votó por Peña, pero ahí les va cómo fue la elección. Ustedes saben que el PRI ha hecho del fraude electoral una de las bellas artes. Y entonces el PRI sabe que cada elección, cada fraude es distinto. No sé si ustedes vieron que ahora que pasaron estas elecciones, Peña Nieto se echó el rollo de que no, que si quieren ponemos que ya el que rebasa el tope de campaña pierde el registro y todo eso. Pues sí, claro, pues ya hicieron su fraude. Así ya, ese fraude ya lo hicieron. Ahora van a hacer otro. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién sabe? No sabemos. Ya lo han de estar pensando. Pero en esta elección había cosas que eran predecibles. Primero, era predecible que Obrador iba a sacar una buena cantidad de votos. Segundo, era predecible que la gente de Obrador iba a cuidar las urnas. Por lo tanto, no era tan fácil hacer el fraude en las actas, sino que tenían que hacer el fraude antes de la votación. El problema es que hacer el fraude antes de la votación siempre sale más caro. Implica gastar mucho dinero. Y eso es lo que tuvieron que hacer. Se empezaron a soltar lana. Ustedes saben que en México los topes de campaña son altos.
son de 336 millones de pesos. Es altísimo. Si nosotros empezamos a hacer cuentas de cuánto gastó el PRI, pues nos vamos a encontrar con que gastó eso varias veces. Es decir, hagamos cuentas simplemente de los, hagamos simplemente una cuenta de los escándalos financieros que estallaron, los escándalos que sí se hicieron públicos. Ahí vamos a encontrarnos pues con que hay efectivamente unos dineros que nos salen sobrando o que hay cosas que están raras. Por ejemplo, está el caso de Monex. Es claro que el PAN denuncia que el PRI está financiándose a través de la empresa Monex. Y es claro que el PAN denuncia que primero denuncia que son 701 millones de pesos los que maneja Monex. Lo que pudimos documentar son únicamente unos 238 millones. Pero esos están documentados en serio, con recibos electrónicos. Hay 40 recibos electrónicos que acreditan que el PRI gastó 238 millones. No solo eso. Está también el caso de un tipo de Television Networks en Estados Unidos que dice que el PRI le ofrece unos 728 millones de pesos para financiar la campaña. Este tipo da un recibo, no le dan la lana y él dice, bueno, están usando ese dinero para justificar ese gasto. Pues son 728 millones de pesos que están documentados. Pero además tenemos, por ejemplo, que está documentado cuánto costó uno de los operativos de Soriana. Costó 1,800 millones de pesos. Más el operativo de tarjetas telefónicas que fue de 500 millones de pesos, más los 151 millones de pesos del operativo Ágora de Gordillo, más 701 millones de pesos de la estructura electoral del PRI. ¿Saben cuánto nos da todo eso? Y estamos hablando de lo que se destapó, de lo que se supo, de lo que se documentó. Solo eso nos da arriba de 4,000 millones de pesos. Es decir, que solo en esos escándalos el PRI rebasó 12 veces los topes de campaña. Pero les voy a decir un secreto. Esas cifras son muy moderadas. El PRI gastó mucho más, porque esos dineros no documentan. A ver, para que se den una idea, hay un montón de cosas que no están documentadas en esos 4,000 millones de pesos. Ahí les va una. Por ejemplo, de los recibos de Monex tenemos documentados 40, pero esos recibos son numerados. Están numerados, es 1, 2, 3, 4, y son números secuenciados. El número más bajo que tenemos es el recibo 400 y tantos y el más alto es del 600 y tantos. Y los otros recibos, ¿dónde están? ¿Y de cuántos serán? Una simple proyección nos dice que solo en Monex se gastaron 4,000 millones de pesos. Es una barbaridad. Y ese dinero, por ejemplo, no cuenta o no toma en cuenta lo gastado por cada estado en los operativos de compra de votos. Falta calcular cuánto costaron los 3,623 artículos propagandísticos que regaló el PRI y que se exhibieron aquí en la Expofraude del Zócalo. Falta documentar pues, lo que costaron las operaciones de las encuestas. Falta documentar lo que, en fin, un cálculo muy moderado de cuánto gastó el PRI en estas elecciones. Nos dice que el PRI gastó arriba de 50,000 millones de pesos. Entonces díganme ustedes si esas elecciones son confiables. Díganme ustedes si no hubo fraude. Pues claro que hubo fraude. Y hubo un fraude a gran escala. Esta elección fue más sucia que la elección del 2006. Ahora bien, ¿para qué se toman la molestia de hacer un fraude de este tamaño? Se la toman por una razón muy simple. Porque es muy buen negocio tener la presidencia de México. Porque desde la presidencia de México puede ser negocios hipermillonarios. Y ellos se van a lo grande. Fíjense, cada sexenio han hecho sus reformas económicas. Y cada reforma económica nos ha costado a nosotros. Nos ha costado en serio. Fox, es decir, Salinas
privatizó la banca, hizo el Tratado de Libre Comercio, Fox, Zedillo echa a andar el Tratado de Libre Comercio, privatiza carreteras, privatiza las pensiones, Fox empieza privatizando el sector energético, Calderón hace su reforma al IMSS. Las reformas grandes que quedan, lo que queda para saquear de este país, es el petróleo. ¿Y sabe qué? Van sobre el petróleo. Y el problema de que vayan sobre el petróleo es muy grave. Les voy a decir por qué. México ha vivido del petróleo durante 60 o 70 años. Todavía, de cada peso que gana Pemex, de cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos vienen de Pemex. Tan importante así de importante es el petróleo para la economía mexicana. Y no solo eso, sino que a Pemex la sangran en serio. Pemex paga en impuestos hasta el 99% del dinero que recibe. Dense cuenta, es una empresa a la que le sacan todo y ni aún así la logran quebrar. Quiere decir que es la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren quedarse ellos con la gallina de los huevos de oro. Porque el dinero de Pemex, esos 30 centavos de cada peso que gasta el gobierno, es dinero que se socializa. De ahí sale el dinero para la educación, para la salud, para el seguro popular, para todo. Viene del petróleo. Lo que quieren es quedárselo ellos. Perdóname, es una salvajada, es una barbaridad, es un robo en despoblado. Lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos para parar esta reforma petrolera que viene. Ya lo hicimos una vez. Hicimos brigadas y paramos la reforma petrolera de Calderón. Esta reforma es tan agresiva como la de Calderón y vienen en serio. El problema de fondo con esta reforma es el siguiente. Miren, la economía de México tiene muy pocos ingresos de divisas. Esta cosa que sacan los neoliberales de que el fuerte de la economía tienen que ser los servicios y todo eso es falso. Lo único que le da riqueza a un país es producir cosas. Y México produce muy pocas cosas ahora. Antes producía muchas más. Hoy producimos petróleo. ¿Y saben qué otra cosa producimos? Producimos drogas. Y hoy en día, y producimos pobres que se van a trabajar a Estados Unidos. Y esos son nuestros grandes ingresos. Son nuestras tres grandes fuentes de divisas. El petróleo, el dinero de los migrantes y las drogas. Y el tema fuerte es el siguiente. Cada vez le entra más dinero a México por las drogas y cada vez menos por el petróleo. Porque lo estamos administrando mal. Porque además lo malgastamos. En lugar de construir refinerías importamos gasolina. Es una estupidez increíble lo que hacemos con el petróleo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? A ver, yo me planteo una pregunta muy general. Es decir, si el gobierno no tuviera el dinero de las drogas, ¿se animaría a privatizar el petróleo? Yo creo que no. Porque el país entra en crisis, entra en ruinas. Entre otras cosas, están dándose el lujo de hablar de privatizar el petróleo. Sí, porque existe el dinero de las drogas. El problema es que si de veras privatizas el petróleo, pues vamos a estar viviendo de las drogas. Y esto va a ser un país que va a depender cada vez más del narco y que va a estar simplemente volcado a la delincuencia. ¿Saben qué? Sí es un problema de supervivencia. No es cierto que el movimiento esté tan debilitado como el movimiento no está tan debilitado como dicen. El movimiento está fuerte y es un movimiento que puede cambiar las cosas en este país. La votación por Andrés, aún la reconocida por ella, es una votación muy abultada, es una votación muy grande. Y no solo eso, sino que es votación de gente convencida. Porque la gente que vota porque le dan un dinero, le dan el dinero y vota, pues si no le vuelven a dar el dinero ya no se moviliza. Somos el sector activo de este país, somos el sector consciente. Nos tenemos que movilizar para parar esta barbaridad.
Esto que están haciendo es un robo en despoblado, es un atraco. Tenemos que organizarnos para pararlo. Y yo aquí le paro. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí, si van a hacer alguna pregunta, por favor, pasen aquí a mi izquierda. Sí, fórmense, por favorcito. Recuerden que no se extiendan más de 20 minutos. Bueno, 3 minutos, ¿les parece? A lo más, así, tope. 3 minutos. Ahorita al final, compañerita. Compañerita, al final, por favor, si no se va a hacer un despapay. Sí. Miren, los autógrafos, por favor, al final, para que no interrumpan la sesión y escuchen las preguntas que van a hacer los compañeros. Sale, quedamos en eso. Para que estén todos atentos y escuchen a la compañera y escuchen las respuestas que da el Fisgón. También les pedimos que nos hagan el favor de apoyarnos con su cooperación voluntaria con la compañera de Dubiges, que nos... Claudia, perfecto. Sí, para mandar a hacer carteles, mandar a hacer todo lo que es necesario para que estos círculos se puedan realizar. Miren, queremos comprar un sonido pequeño porque a veces es una sola persona y a veces no tenemos ni carro y tenemos que trasladarnos rápido y ese sonido es muy pesado. Entonces traerlo es verdaderamente una odisea. Entonces, le paso pues el micrófono, les pedimos su cooperación. Te paso el micrófono. Buenas noches. Usted habló de la situación que se creó cuando fue Peña Nieto a la Ibero y allí surgió el movimiento del 132. Entonces, yo he perdido totalmente así esa presencia de los jóvenes y me gustaría que usted nos dijera. A ver, otra pregunta. A ver. Sí, buenas noches, compañeras y compañeros. Pues yo tengo una inconformidad, digo, a lo mejor no oí bien, ¿verdad? Pero decía que nosotros somos, ¿cómo aceptamos que este mal gobierno por ejemplo, que no haya construido refinerías, que nos prometa tantas cosas pero nosotros no lo estamos avalando, ¿verdad? El mal gobierno, el priista o el panista, que sea, nos ha visto la cara. Lo malo que hacemos es habernos dejado creernos que la situación va a cambiar. Y esto no va a cambiar si no nos organizamos como ciudadanos. Porque todas las barbaridades que ha cometido el gobierno, como es el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, cuando la gasolina sube todo. Todo ha subido y lo malo es que nosotros a veces no protestamos, no hacemos nada, pero sí estamos todos muy inquietos. Entonces lo que nos falta es una buena organización, porque organizados y unidos, pues yo creo que sí avanzamos. Gracias, Campesino. Bueno, una pregunta, Rafael. Yo, como muchos del Morena, estamos en la depre, porque la verdad, después de esto que pasó, nos damos cuenta que es el ser humano, no es tanto los priistas, panistas, somos los seres humanos. Yo lo que veo es que en este país, y no nada más en este país, hay muchos, que el problema es el egoísmo rampante que nos ha llevado a esta situación, que la mayoría de la gente dice, pues mientras yo tenga, los demás que se chinguen, me vale un severano cacahuate, y ese egoísmo rampante nos está llevando a donde estamos, ¿sí? Y yo es lo que te quiero preguntar, ¿cómo hacemos? Porque desgraciadamente dentro del mismo Morena, habiendo ese pequeño poder, se transformó mucha gente, y que da tristeza que seamos igual que el PRI, que el PAN y que muchos otros partidos, que desgraciadamente que el problema es el ser humano, que nada más hay un pequeño poder y se transforma. Yo te quisiera preguntar cómo hacemos para luchar contra ese egoísmo rampante. Buenas noches a todos. Una pregunta sobre la impresión que tienes sobre lo que sucedió en la torre de Pemex. Bueno, sabemos que Pemex está bien infiltrado por el narco,
el narco pues está hasta en la médula de Pemex, incluso coludido con el sindicato. Romero de Champs, funcionarios y políticos están coludidos con los narcos por los narcosecuestros y las ordenanzas que hacen a los ductos de Pemex. Y quisiera saber, ¿cuál es su opinión sobre lo sucedido en la torre de Pemex? ¿Un narcosabotaje o un complot interno dentro del mismo sindicato? ¿O qué? Quisiera saber su impresión sobre esto. Sí. Mira, voy a tratar de contestar las preguntas de un jalón. Efectivamente, yo sí creo que el movimiento Yo Soy 132 fue un movimiento muy importante en las elecciones, que yo creo que marcó la pauta, un quiebre en la intención de voto, y creo que le pasa lo que a muchos movimientos estudiantiles. Son movimientos coyunturales y son movimientos que son muy importantes. Los movimientos estudiantiles son movimientos que son muy importantes a largo plazo porque establecen una agenda a futuro. Suelen ser movimientos que miran a futuro. Pero es un movimiento además que es muy endeble todavía y que además fue, lo golpearon el 1 de diciembre. El 1 de diciembre le hicieron un operativo al Yo Soy 132. Eso fue un golpe, un tente quieto al Yo Soy 132. De ahí los chavos, pues yo creo que tuvieron que o replegarse o repensar lo que estaban haciendo. Hay problemas aquí muy serios, fíjate. Lo que ocurrió el 1 de diciembre es típico de una policía política sofisticada. Es decir, nosotros vimos en las redes cómo a los chavos les tendieron la trampa, cómo les metieron halcones, cómo estaban los provocadores platicando con los granaderos adentro. Está clarísimo, fue un montaje que está hecho para fregar a estos chavos. El problema es que estos chavos, es decir, los chavos sí participan, sí están interesados, ahí están, pero yo creo que es gente que necesita más formación política. Hay que trabajar con ellos y hay que hacer de estos cuates verdaderos cuadros. Yo creo que están todas las posibilidades para que lo sea, pero hay que trabajar con ellos. Acerca del desánimo y de todo esto, yo no creo que nosotros dejemos que ellos hagan estas cosas, es decir, que ellos hagan sus desmanes. Es decir, nos hemos opuesto sistemáticamente a sus desmanes. Y les voy a decir una cosa, por eso no hacen más, porque quieren hacer más. Vienen sobre todo, es decir, hasta ahorita hemos, por ejemplo, podido parar la privatización petrolera. Hasta ahorita la hemos parado. No es cualquier cosa, porque estamos peleándonos con las multinacionales, estamos jugando en terrenos, en canchas grandes, ¿no? Entonces, sí creo yo que el pueblo de México es un pueblo que se organiza, que trabaja y que está haciendo su tarea. Pero falta mucho por hacer. Todavía estamos muy desorganizados. Y aquí voy a la pregunta, a tu pregunta, mira. Hay una cosa, efectivamente, hay una cosa que es desesperante en todo este proceso. Y es lo siguiente, es decir, nosotros nos estamos organizando desde abajo. Y nosotros nos estamos organizando a partir de tejidos de confianza. Nos estamos organizando, construyendo poquito a poquito bloques y tratamos de ver cómo avanzamos. Y ellos están súper organizados. Tienen, desde el poder, es muy fácil que organices a la sociedad, porque tienes los aparatos de Estado, tienes el dinero, tienes todo. Y ellos tienen la capacidad de penetrar y de meterse en todas partes. Ahora bien, y tienen muchas herramientas para hacer esto. La primera es una herramienta ideológica. Una de las cosas que han ido inculcando en la gente en los últimos 40 años es el individualismo. Y a partir de inculcar el individualismo, lo que han inculcado es un egoísmo increíble. ¿Cómo lo inculcan? Lo inculcan de muchas maneras. Hasta en los anuncios de televisión lo vemos, cuando llegan y nos dicen, tú eres un triunfador, tú eres un hombre de éxito, lo que te están diciendo es que te valgan gorro los demás, tú eres lo único que importa. La Thatcher lo decía muy claramente en los 70s, no existen las colectividades, solo existen los individuos. Nosotros tenemos que pensar en términos de colectividad y ya no en términos de individuo. Y pensar en términos de colectividad no es fácil.
implica dejar un montón de cosas de lado, implica hacer un trabajo de fondo y implica que tenemos que cambiar en serio una cultura dominante, que es una cultura que ha promovido todas las formas posibles de egoísmo. Ahora, nuestro trabajo es organizarnos, el de ellos es desorganizarnos, y ellos lo han hecho muy bien. También lo hacen que cuando nosotros incluso queremos hacer un nuevo partido, resulta que ellos se nos meten y lo organizan. Es una cosa increíble. Nosotros tenemos que conquistar todas esas cosas. Tenemos que empezar conquistando las instancias que nosotros creamos. Yo fui fundador, yo estuve en el PRD cuando el PRD se fundó, y te aseguro que no era el cochinero que hoy tenemos, no era esta porquería de chuchos y demás, era una cosa bastante digna, y daba orgullo participar ahí. Ahorita pues no te paras por ahí ni de chiste, porque capaz que te agarran por asociación delictuosa y te meten a la cárcel y no sales nunca, ¿no? Pero sí, la organización implica un trabajo de fondo, implica, entre otras cosas, un cambio de valores y paradigmas. Tenemos que hacer de lado el increíble egoísmo, la increíble voracidad de la que todo el mundo hace gala. Por ahí se tiene que empezar. Y la única forma de empezar con eso es haciendo conciencia. Es trabajando, dando información real y haciendo colectividad. Eso es lo que tenemos que hacer colectividad. Bueno. Sí, miren, muy importante lo que acaba de decir Rafael Barajas el Fisgón, que precisamente es el que impulsó este tipo de círculos, en lo cual ha avanzado bastante, se han crecido, y lo importante es que cada uno que asiste a los círculos va hacia otras personas y hacemos esa labor. O sea, no es porque llevamos ya cierta información, y lo que hacemos es, por ejemplo, aquí tenemos los discos de las conferencias que se imparten, para que ustedes los lleven con sus amigos, lo proyecten en la casa, hagan su tertulia con sus vecinos, invítenos a ver una charla, un tema que ustedes consideren importantes, y van haciendo su núcleo. Eso es muy, muy bueno. No le hagan tanto formalidad de que los comités y... No, hagan... Porque los comités, la verdad, no piensan que hay dinero. Piensan que hay dinero cuando dicen, vamos a formar un comité, y luego dicen, ay, cariño, ¿qué va a haber? Oiga, yo tengo un problema. ¿Sí? Hagan algo informal, pero la campaña de concientización a la que nos llamó Andrés Manuel, esa es, tenemos que buscar tácticas mínimas, de las más sencillas, para poder informar y para poder hacer organización en sus colonias, así como lo está haciendo la compañera Raquel aquí afuera. Raquel Cortés, aquí la tenemos. Levántese, Raquelito. Sí, la compañera Raquelito es la que ha estado impulsando este lugar, y su hija Claudia, sí, Eduviges, Lupita y Eduviges son hermanas, también han estado impulsando estos círculos. Entonces es importante que los apoyen, que los impulsen, sí, hay que ir viendo tácticas menores, o sea, no nos cuesta absolutamente nada. Entonces vámonos creando una campaña de concientización, pero ser lo más innovador, ¿sí? Busquemos formas innovadoras para organizarnos, ¿sí? Porque si no, de nada sirve que continuemos siendo los mismos y nos reciclemos, ¿sí? Tenemos que compartir la lucha con los que están ahí a pie, miren, con los que andan allí caminando, que sepan que la defensa del petróleo es también una lucha de ellos. Sí, que la lucha por la reforma laboral y todo eso también es una lucha de ellos. O sea que todo lo que estamos nosotros luchando, por lo que estamos luchando, es también la lucha de todos. Pero hay que hacérselos llegar, hay que hacerlo, hay que sensibilizarlos. Sí, no solamente entre nosotros reciclándonos y platicando. ¿Para qué? Digo, es importante, siempre es importante todo eso, pero hay que ir más allá, con la gente que anda caminando, con la vecina, pero vámonos por cosas pequeñas, desde su casa, ¿sí? Les vamos a pedir
Sí, miren, ahí están los que se afilien a Morena, aquí hay un módulo de afiliación, ahí están los discos de las conferencias que ustedes puedan buscar, ahí los encontramos, vean qué les interesa. Esto es para seguir apoyando los círculos de reflexión, ya que los círculos de reflexión, como los círculos de estudio, que es lo mismo, que somos lo mismo, lo que estamos haciendo es con nuestros propios recursos, es decir, con lo que ustedes dan, no pertenecemos a ningún partido político, si no pertenecemos nadie, ningún diputado está detrás de nosotros, ni mucho menos. Todo esto lo tenemos que generar nosotros, en un sentido de autoorganización, y tenemos que ir creciendo aquí. Nomás déjenme ya para cerrar, les voy a decir algo muy importante. Se están extendiendo tanto que ya se va a abrir en Querétaro un círculo de reflexión el día 24, voy a inaugurarlo el día 24, y el día 28 en Jalapa, y el día 22 de marzo en Chihuahua, sí, y en Azcapotzalco se acaba de abrir otro, en fin, en La Moderna, sí, bueno, en la Postal, que es donde surgió los círculos de reflexión, ahí donde surgimos, en la Colonia Postal, en el parque de la Colonia Postal, todos los sábados, desde las 11:30 de la mañana, estamos ahí, llevamos ya casi 7 años, no dejemos, y no estamos desanimados, compañera, ¿qué pasó? No nos hace la depre, ¿por qué nos hace la depre? Estamos trabajando, se deprime el que no trabaja, el que va y se esconde en su casa, se deprime. No debemos darle ese gusto a la oligarquía, porque eso es lo que quiere, que nos deprimamos y mandemos toda la goma para que ellos seguir rellenando sus... Miren, vamos a pedirle a la compañera Lupita, porque les va a hacer la invitación para el próximo martes, aquí mismo, les va a decir quién va a ser el ponente, y ya concluimos con ello. Bueno, les invitamos el próximo martes. Vamos a tener aquí a la maestra Catalina García. Ella nos va a hablar de la importancia del artículo 27, porque como no tenemos, ya desde hace mucho se ha quitado la materia de civismo, donde se veía todas estas cosas, creíamos que no era necesario, ¿para qué? Todo mundo sabe más o menos comportarse en la sociedad, pero esta que nos está devorando es por la ignorancia que tenemos. Y para poderlo curar, porque la ignorancia se cura, compañeros, se cura oyendo, platicando, concurriendo a conferencias, participando en los eventos políticos, y esta es una de las actividades que tenemos para el próximo martes a las 6 de la tarde con Catalina García, que nos va a platicar e ilustrar de qué se trata el atentado del petróleo al artículo 27 de la Constitución. Entonces están cordialmente invitados y esperamos verlos. Muchas gracias. Miren, vamos a cantar el himno nacional y luego ya despedimos a... Sí. Hay 2 preguntas más que quiero contestar, se me pasó contestar lo de la torre de Pemex, y el señor Roberto me preguntó algo así sobre la OCDE y Gurría. Bueno, es muy breve, mira, lo de la torre de Pemex yo no sé exactamente qué fue. Es decir, lo que sí creo es que esto que nos están diciendo que fue gas metano es una tomada de pelo. Es decir, si no estuvieran pasando cosas importantes en relación a Pemex, si no estuvieran a punto de privatizarla, etcétera, un estallido, un accidente te lo podría creer. Pero en este contexto, pues esto tiene que tener varias lecturas políticas. Ahora, ¿qué exactamente pasó? No lo sé. No tengo idea. Que si es el narco, que si son los gringos, que si son presionando para que se privatice, que si son sectores ultraizquierdistas presionando para que no se privatice, no sé. Pero lo que yo sí creo es que en cualquier caso, es decir, la explicación que nos están dando no es correcta. Vamos a suponer que no fue un atentado, que efectivamente fue un descuido. Eso te habla de lo mal eso te hablaría de lo mal que está Pemex, te hablaría de que ahí hay que meter cirugía mayor, te hablaría de que tienen una empresa en el total descuido. Y acerca de lo de Gurría y la OCDE, pues mira, es muy claro. Bueno, Gurría, el que está dirigiendo la OCDE
ahorita es efectivamente José Ángel Gurría. José Ángel Gurría es uno de los economistas que estudiaron en Estados Unidos y que estuvieron trabajando desde tiempos de Salinas. Él es el que renegocia la deuda externa por México en la década de 1980. Y saben ustedes, se llama José Ángel Gurría y todos en aquel entonces le llamamos el ángel de la dependencia, porque es un señor que está educado de tal manera que todo lo que hace es a favor del gran régimen, a favor de la oligarquía. Entonces, bueno, no le hagan caso. Él dice que las estrellas están alineadas para que se apruebe la reforma energética. Vamos a desalineárselas. Es todo. Gracias. Gracias.